analiza la situación de seguridad general en el país. Hemos invitado hoy al coronel Milton Benítez. Él es un experto de larga data en el tema de seguridad en general. Acaba de culminar funciones por varios años como asesor de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, posición que le da una mirada amplia, homogénea de qué es lo que está pasando en el país a nivel de las municipalidades, de los gobiernos locales. También en un momento fue gobernador de la provincia de La Suay y coordinador zonal 6 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Bienvenido, coronel Benítez. ¿Cómo ve usted la situación del país? Marcada siempre por este eje de la seguridad que el propio presidente de la República se encarga de renovarlo en forma paulatina con la emisión de estados de excepción y de toques de queda que vuelven a ponerse en vigencia desde mayo. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo a todos los amigos de Antena 1. Sí, en efecto, el país, el 68% de los ecuatorianos nos dicen que el principal problema es la inseguridad. ¿Qué está pasando en nuestro país? La falta de institucional viene desde el año 2009. Lamentablemente, en las reformas que se hicieron al antiguo COSENA, en la Ley de Seguridad Pública, lo transformaron en COSEPE. Y desde el 2009 hasta estas fechas, este Consejo de Seguridad Pública prácticamente no tenemos. Eso quiere decir que no tenemos política de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice en el artículo 6? No tener política de seguridad, ¿qué significa? Eso significa es decir, no tener un norte. No tener un norte, no actuar en forma articulada las instituciones, no tener una inteligencia, como yo le digo, que esté orientada a las operaciones. Dice en el artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública que el presidente llamará al COSEPE cuando él crea conveniente. ¿Este bloque de seguridad mencionado por el gobierno ha reemplazado o ha tratado de tomar las funciones del COSEPE? Bueno, yo tengo un concepto que en seguridad no se improvisa, en seguridad nacional. Para conocer bien la seguridad nacional hay que estudiar. Y veo que tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior tienen la buena voluntad, como todo ecuatoriano, pero no tienen el conocimiento y la experiencia en seguridad nacional. Ahora, ellos dicen que se están alimentando de asesores internacionales. Ha hecho incluso campañas de varias semanas para probarlo, campañas puestas en práctica en zonas, por llamarlo de alguna manera, calientes en materia de seguridad. ¿No están ellos debidamente asesorados en su criterio? Porque yo debo conocer la idiosincrasia de nuestro territorio, debo conocer bien palmo a palmo. Si bien es cierto, Estados Unidos y la Comunidad Europea nos están asesorando, tanto le veo el FBI como la Comunidad Europea, que en inteligencia están apoyando, pero debe haber ese organismo articulador, en donde esté las 24 horas conformado por técnicos especialistas en seguridad nacional y que le den un norte a la política pública de seguridad. Eso no hay. Entonces, por eso que no tenemos un plan de seguridad nacional. Usted se ve, el último plan está hecho 2019-2030, hecho por el señor general Jarrín. Desde ahí no encontramos ningún plan que esté tanto en el Ministerio de Defensa o en algún organismo en donde se defina qué vamos a hacer, cuál es nuestra política de seguridad y qué objetivos son los que vamos a trabajar. Ahora, este nuevo acuerdo que acaba de firmarse entre Ecuador y Estados Unidos, donde se dice se ha sellado una alianza para golpear al crimen transnacional con intercambio de datos y con capacitación, ¿cuánto aporta? Bueno, sí nos puede aportar siempre y cuando sea manejado de una manera técnica. El CIES, el Centro de Inteligencia Estratégico, debería, desde mi punto de vista, estar manejado por personas especialistas en seguridad. No digo que la persona que esté actualmente no tenga conocimientos, pero sí es necesario que tenga especialistas. Entonces el CIES es la institución aquí en el Ecuador en tomar toda lo que es el análisis de la inteligencia. Yo le veo que en la forma estratégica está muy bien, porque tenemos el apoyo de Estados Unidos. En la forma operativa están las fuerzas, pero la más falla, y tuve, digamos, esa situación de verificar cuando estuve en el sector público, en la función de gobernador, que la inteligencia táctica, dónde se produce la información, dónde se procesa, dónde nos van a dar el mapeo, no existe, porque lamentablemente en tiempos anteriores se creó la SENAIN y se quitó todo el presupuesto para lo que nosotros denominamos contrainteligencia.
Es por eso que aquí, por ejemplo, en la ciudad no hemos oído nunca una reunión de la famosa comunidad de inteligencia, la COMIN, que antes era, hasta se hacía publicidad, aquí se va a organizar la COMIN. Entonces, son situaciones que debemos empezar a hacer una reingeniería en el sistema de inteligencia, para nosotros tener la información de aquí, qué está pasando en Cuenca. Hay dos funcionarios públicos con una hoja bastante grande de servicio que le escuchamos mantener lo mismo, usted por supuesto. El otro es el general Paco Moncayo, que cada vez que hablamos del tema de seguridad dice por qué no activa el presidente el COSEPE. Vale la pena, por tanto, para conocimiento público, señalar qué es el COSEPE. Aquí debería reunirse el COSEPE con el primer mandatario ante su eventual ausencia, vicepresidenta de la República, presidente de la Asamblea, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, de la función de transparencia, titulares de defensa, de relaciones exteriores, comandantes conjuntos de Fuerzas Armadas, es decir, un equipo multidisciplinario de seguridad y además de administración pública, y deberían reunirse además en provincias diferentes del país, organizaciones similares. ¿Está faltando este ingrediente en la visión del gobierno? Sí, eso es lo que le está faltando al señor presidente. Yo me imagino que desde el 2009, como no se institucionalizó este organismo, lo trataron, acuérdense del caso Huacho, todas esas situaciones, prácticamente nunca formalizaron el COSEPE. Entonces él llega y dice que es del COSEPE y se ve solamente con personas que representan a diferentes instituciones. En este bloque de seguridad, ¿quiénes son los personajes más influyentes en el gobierno? Principalmente Ministro de Defensa, Ministro de Defensa, Ministro del Interior, Jefe del Comando Conjunto y Comandante de la Policía. Y se ha reducido la visión. Claro, entonces ya es otro tipo de visión más orientada a la securitización, más mano dura, como hemos estado viendo. Imagínense, estaba analizando en los 2 años, hay 5 provincias que han estado el 80% de su tiempo en estado de excepción. Hay otro tema que es reclamado por expertos a nivel nacional. Aquí estoy pensando en Fernando Carrión, un académico que estudia mucho el tema de la seguridad. Él habla de la interacción, de la sinergia que le falta al gobierno nacional con los gobiernos locales. Usted acaba de pasar una buena temporada asesorando a la AME. ¿Qué es lo que ve en la relación gobiernos locales o GATS? Bueno, falta justamente ese engranaje. Tenemos 222 gobiernos locales, hoy 223 con el último cantón. De ahí yo hice un análisis y hay solamente el 30% de gobiernos locales que tienen personal técnico. O sea, los que tienen capacidad económica. De ahí el resto, un 70%, no tienen personal técnico dentro de los GAT. Entonces es una grave falencia, porque el Ministerio del Interior impone, dice, presenten los planes de seguridad de cada cantón. Entonces, ¿cómo le va a pedir a Sevilla de Oro? ¿Cómo le va aquí mismo en la provincia? Solo tendríamos, ni Cuenca tiene el plan este momento, tiene el plan anterior de la administración, y en estos 3 años que van no le veo el plan de seguridad ciudadana. Imagínense una ciudad principal que no tenga. Entonces el gobierno les exige, entonces llenan rápido, o sea, cogen ChatGPT y envían, pero usted le quiere aplicar, como yo me he ido a algunos cantones, a ver, pongamos en ejecución, no tienen ni conformados los consejos de seguridad ciudadana. Entonces yo lo creo, el asesoramiento principal, mejor capacitemos a personal que están en los GATS, pero no les exijamos los planes, porque si no, no nos sirve de nada, solamente les sirve para propaganda del alcalde que está ahí, que tengo el plan de seguridad, pero cuando yo quiero poner en ejecución no cuadra nada. Entonces hay ese divorcio que a veces no se ve. Los que estamos en territorio, sí, pues oiga, no tienen ni la menor idea de lo que es. En su criterio, ¿por qué Ecuador es tan diverso? Me refiero al tema de seguridad. No dudo que usted camina tranquilo por la ciudad de Cuenca prácticamente a cualquier hora y en cualquiera de los barrios, como lo hago, perdone por la primera persona, pero como lo hago yo. Yo no tengo ninguna restricción en venir quizá en horas de la noche o madrugada hasta esta zona en la cual se encuentra esta emisora. Pero esto no sucede en todas las ciudades del país. Hay restricciones en la movilidad. La otra gran
excepción que tenemos, sin poner aquí a una serie de cantones pequeños del país que sí gozan de una mejor confianza, diría, tranquilidad, seguridad en general, está el archipiélago de Galápagos, del cual acabamos de regresar, un verdadero paraíso natural allí, complementado con una honradez innata de la gente que vive en esos sectores. Allá hay otro gran fenómeno que no se lo ve, el narcotráfico, que está afectando, pero esto es a nivel más que local, internacional. Pero Galápagos aparentemente está libre en forma casi absoluta de violencia en la cotidianidad de la gente. Bueno, yo de lo que he analizado, me he dado la vuelta por la mayoría de cantones. Por ejemplo, el Austro tiene algo especial, una cualidad, que aquí el cuencano le quiere a la ciudad. Y nace un concepto en seguridad, que es la solidaridad. Entonces aquí, para poder aplicar la solidaridad, tenemos barrios organizados. Y cuando se dan estos altercados delincuenciales, la gente, los ciudadanos apoyan, salen y no es como otras ciudades que he estado, que sacan el celular y solamente no quieren meterse ni comprometerse en nada. Entonces, ese concepto de solidaridad que hay aquí en el Austro es el que debemos aplicar. Y eso se ha irradiado. Vemos en la provincia de Morona, en Cañar, Loja. O sea, todo el Austro ecuatoriano, excepto las de la costa, tienen ese concepto que le quieren a su cantón, a su provincia, y nace el concepto único que hay en solidaridad. Entonces yo apoyo, yo me conozco con el vecino, hago lo que sea y organizo y yo le quiero a mi ciudad. Eso nos está faltando. En Galápagos es igual lo que usted dice. Todos se conocen, todos saben quién vive a la izquierda, a la derecha. Cuando llega, primero que no hay cómo quedarse, porque ahí debe tener hasta permiso de trabajo. Ahí no hay delincuencia, cero delincuencia. Es increíble, como usted dice, y el mayor problema son las enfermedades. Pero en todo caso, en la costa ha cambiado ese concepto. En la costa no fue la falta de estructura del Estado, la falta de presencia. Y lo principal, que tenemos al frente de nosotros las 220,000 hectáreas de hojas de coca, que eso es la producción de la cocaína y que eso va para nuestros puertos. ¿Estas hectáreas usted considera están dentro del territorio nacional? Aquí en el Ecuador es controlado, somos un territorio pequeño, el ejército principalmente tiene presencia. Es muy difícil que aquí se siembre coca, pero vuelta sí puede haber laboratorios, porque como son laboratorios de circunstancia, eso puede haber, y nuestra Amazonía es muy extensa. Uh-huh. ¿Cómo ve usted el problema fronterizo con Colombia? ¿Tiene las características de seguridad que la dio o intentó darle inicialmente el gobierno y se ha convertido en un gran problema ya comercial y diplomático? Bueno, nosotros vemos al frente que tenemos los sembríos de coca y no se ha hecho nada desde el plan mano dura de Uribe. Dejó en 120,000 hectáreas y posteriormente hoy tenemos lo que tenemos, y Petro juega el doble discurso desde mi punto de vista. No hay una presencia, no hay un combate. Hay una dinámica delictiva alta en la frontera. Claro, tenemos ya bandas bien estabilizadas como los comandos de la frontera, que ellos hacen prácticamente, se coordina en la frontera con ellos. O sea, no hay presencia militar mucho. Ellos tienen un concepto. Pero presencia militar tiene que haber en forma bilateral. Si Colombia eventualmente no lo tiene, incluso pongámonos en un supuesto no consentido, no podría pensar que el gobierno de Colombia actúe así, pero de que esté actuando en forma sinérgica con las bandas. Ecuador tiene soberanía, Ecuador tiene fuerzas armadas. ¿Por qué no mejorar las barreras allí? Y tenemos un gran problema, ¿no?, que nace desde la base de Manta, desde la salida. Nosotros antes teníamos hasta el radar AWAC, que ese nos servía a nosotros de operaciones. Nos daban la información. Destruido no, ese fue eliminado. Fue eliminado cuando salió la base. A la época de correos. Sí, entonces desde el 2000, luego vino el reemplazo con 3 radares chinos, que nunca funcionaron. Entonces la capacidad operativa de Fuerzas Armadas, inteligencia, que es lo principal, fue prácticamente eliminada. Y desde ahí no se ha restituido. Pero ¿cómo justifica usted otras herramientas más modernas, inclusive, que se intentaron poner en marcha aquí? Me refiero a los escáneres en puertos y aeropuertos. Un proyecto además promovido desde la Embajada norteamericana, pero que por 10,000 razones no funciona. Están instalados, están detectando. Hace pocos meses tuvimos una entrevista con una experta en la SENAE, en aduanas, y decía,
falta data o flujo de data de información que sí se recolecta, pero que no va directamente a las autoridades que deben recibirla y operar en forma inmediata a través de esa información. Y lamentablemente para el Ecuador, nosotros de aquí ya prácticamente tenemos ya hasta un cartel formado que está reconocido desde Inside Crime, una revista que se dedica a la seguridad nacional. Y estos grandes carteles ya nos han permeabilizado las grandes instituciones. ¿Cuál es el gran cartel formado? Aquí tenemos los lobos con los choneros. Prácticamente ya se han unido y ya han formado un cartel. De ahí tenemos GDOs como alrededor de 16 y los minis componentes de los GDO, los que luchan en territorio para justamente tener presencia, como vemos, por ejemplo, Mafia 18, que lamentablemente ahorita hay una guerra en Guayaquil por ocupar rápido el puesto de este... En el poco tiempo que nos queda, háblenos de Cuenca. ¿Cómo está el Cantón Cuenca? Bueno, Cuenca yo le veo que hay una permeabilización ya del crimen organizado y lamentablemente hay un divorcio de autoridades. Yo no veo un plan de seguridad provincial, no veo un plan de seguridad cantonal. El último que tenemos es de data de la alcaldía anterior, no ha trabajado. La fuerza pública tiene una gran falencia, el personal militar es mínimo lo que tenemos aquí. Lamentablemente el batallón Cayambe, que todos los cuencanos conocemos, fue cerrado en épocas anteriores y es una grave falencia para nosotros, porque fue reemplazado por la artillería, que es mínima su personal. A veces yo me ponía a decir, ¿por qué Cuenca es tan seguro? No, como todos dicen. Porque si analizamos, mire, al norte tenemos el grupo Dávalos, al centro tenemos el grupo Calderón, de ahí teníamos el Cayambe, la zona militar, y acá tenemos el destacamento de Cumbe. Entonces el crimen organizado, cuando dice la única provincia que tiene personal militar, eso es más disuasivo que todas las acciones que se hacen. Pero en este último tiempo hemos visto que personal militar de aquí yo veo que ya no hay patrullajes disuasivos. Entonces tengo la impresión de que hay un déficit de policía que no se corrige desde su época. Como gobernador lo arrastramos de más de 1,000 policías que hacen falta en esta está cerrada la escuela de acá de Checa, como es de Octavio Cordero, ¿no? Donde había la formación, ya no hay. Entonces vemos que personal militar y personal policial está al mínimo reducido. Divorcio de autoridades, no hay un buen plan de seguridad que actúe conjuntamente. El Consejo de Seguridad tiene un buen presupuesto, alrededor de... ¿Cómo está funcionando el Consejo de Seguridad? Entonces, para mí hay una gran falencia que debe tener una reingeniería el Consejo de Seguridad. Debe orientarse a lo que dice el COTAD. Espacio público, organización de barrios y también, desde mi punto de vista, acciones de inteligencia. Debería tener conformado, como están conformando en Guayaquil, el Centro de Operaciones de Inteligencia. Entonces nosotros no tenemos eso aquí en la ciudad. Y eso es lo que nos está fallando, porque ya vemos que hay barrios tomados por el microtráfico. Ya vemos que aquí es dominado por un GDO, que la mayoría sabe que son los lobos, pero ya vemos que... Hay una facción de los lobos que viene actuando también aquí. Hay el efecto globo, ¿no? Entonces, como vemos que ya está nombrado el estado de excepción, el toque de queda, todo el crimen migra. Y Cuenca tiene todas las bondades para poder aquí centrarse el crimen organizado. Grandes recursos, vemos una economía prudente y lo principal que nadie se está dando cuenta, tenemos alrededor de 76 construcciones nuevas. Al haber 76 edificios nuevos, nos está viniendo mano de obra. Se estima que hay más de 100 construcciones en marcha, es decir, construyéndose ahora. Y Gustavo, ¿y qué nos pasa ahí? La mano de obra calificada, en general, no es Azuay. Vienen de mano extranjera, vienen de la costa. Y esto hace que se vayan formando los guetos en los barrios. Y al haber ya guetos de organización, porque tipo camas calientes, se va conformando ya las acciones de microtráfico. Porque es muy complicado controlar. Escuchemos, a ver si nos ayuda en cabina, al gobernador de la provincia de la Azuay. Él se manifestaba sobre operativos CAMEX en la ciudad de Cuenca. Habla sobre operativos de control de ciertos agentes turísticos, que lo pone entre comillas. Escuchemos las propias expresiones del gobernador. Los operativos han sido bastante fuertes. Tuvimos recién un operativo CAMEX aquí en la ciudad. Estamos haciendo fuerte presencia también en Intendencia. Vamos a hacer operativos también de formalización y legalización de los agentes turísticos, porque hay algunos que se visten de turísticos y no lo son.
Y eso queremos también que la ciudadanía vea el fuerte control que estamos haciendo, ya que licoreras, estos espacios en donde las tiendas también se vuelven bebederos, nos está causando problemas, Pedro, pero la fortaleza de intendencia o comisaría está generando también buenos resultados. Nosotros tuvimos una alerta de los barrios que las cámaras de seguridad de los vecinos nos ayudaron a ver un Vitara, ¿se acuerdan? Que andaba robando en las casas, ya están detenidos, ya están siendo juzgados, están a órdenes de fiscalía y de la justicia ordinaria. Entonces ustedes ven que directamente, con la ayuda de los barrios, nosotros inmediatamente nos activamos con policía judicial y todos los entes, y obviamente tenemos los resultados deseados. Con Totoracocha, Camex, hemos hecho intervenciones con intendencia, estamos generando inteligencia para ver los temas de los prostíbulos. Ahí sí necesitamos una ordenanza de control que no existe en Cuenca. Por favor, la ordenanza de control, ¿sí? Eso es muy necesario también para la seguridad. Y luego también hemos estado generando seguridad con el alumbrado público. Tuvimos ahí en el Parque Guataná una alerta, estuvimos días después haciendo y hoy está ya iluminado ese sector. Vamos a seguir iluminando las calles porque también el factor de seguridad se debe a la falta de iluminación o a los cambios en donde se tienen que ir generando, ¿sí? En el alumbrado público. Y también en el tema del manejo del agua tendría también que cambiarse las redes, ¿sí? Que llevan el agua, porque ahí existe también un estudio en donde dice que casi el 40%, ¿sí? Del agua que sale de las plantas potabilizadoras se desperdicia. Entonces, ¿qué se ha hecho ahí? Ahora, que también se estén sacando o botando restos de agua que no está tratada al río, ¿sí? Y que ese río, aguas abajo, contamine los regadíos, así lo dijo el señor alcalde de Paute, también es también un tema de análisis, ¿no? Porque no se puede nomás botar agua y aguas abajo, eso se da para riego. Quedándonos en el tema delincuencial tratado por el gobernador, él habla de los operativos CAMEX. Estos son operativos de control de armas, municiones, etcétera, que se ha realizado en la ciudad de Cuenca. Habla de agentes turísticos que no lo son. Ojalá fuera más específico el gobernador, pero evidentemente está hablando aquí de una suplantación de identidad. No, si no están por potenciar el turismo, ¿en qué se encuentran? Sería bueno tenerlo claro. Hay asesores antimineros, alguno pasó por la gobernación que no lo son, que están comerciando ilícitamente metales preciosos en el vecino país cuando son expuestos públicamente. Hay un director de Arcom que tiene que responder por una especie de negociación de unos $10,000 para acelerar unos trámites. Hay un submundo que se mueve en Cuenca. Sí, en efecto, la provincia, desde mi punto de vista, su principal amenaza es la minería. Tenemos Pucará, tenemos la Ponce Enríquez, tenemos el sector de Río Blanco, tenemos acá Santa Bárbara, y eso ha dado para que la minería traiga delitos convexos, principalmente lavado de activos y una economía informal. Vemos una gran explosión de construcción, de patios de vehículos y tantas cuestiones, que eso debe atacarse, como yo le digo, con una unidad de mando. Gobernador y todas las autoridades, sentarse e intercambiar por el bien de la sociedad. Es el trabajo de inteligencia que usted reclama al Consejo de Seguridad Ciudadana. Está faltando eso. Aquí debe haber la famosa comunidad de inteligencia. Yo ya no veo organizado. Por ejemplo, cuando estuve gobernador, lo primero que hice es llamarle al de inteligencia, policía, ejército y sentarse con las cámaras. A ver cuál es su problema. Veamos, trabajemos, enfoquemos en esto. Vamos viendo cuál es nuestra amenaza y cómo vamos a hacer, qué medidas. Entonces, son cuestiones que si no se hace a tiempo, yo pienso que en 2-3 años Cuenca va a ser como una ciudad de la costa. Bien. Porque ya tenemos infiltraciones. Esperemos no llegar a eso. Queremos agradecerle por su presencia, coronel Benítez. Muchas gracias, Gustavo. Estamos a la orden para seguir haciendo estos análisis de seguridad. Y la seguridad es de todos y debemos trabajar en forma conjunta y participar de ese principio que tenemos los cuencanos, la solidaridad. Declaraciones del coronel Milton Benítez. Él fue hasta hace muy poco asesor de la Asociación de Municipalidades de Ecuador. Fue también coordinador zonal 6 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia. Fue gobernador de la provincia de El Azuay.